Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en esta emisión de Los Archivos del Espectáculo. Hoy sábado 6 de septiembre, cuando son las 7 de la noche. Público, yo feliz de que estén con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos ahora en sábado con Los Archivos del Espectáculo, porque además nos ha ido muy bien. Gracias a ustedes, el programa le ha ido muy bien. Lo han estado viendo mucho, ha habido buenos comentarios, cosa que les agradezco muchísimo. Y acuérdense el favorcito que siempre le pido, suscríbase, dele like, comparta, active la campana. Eso es muy importante para nosotros. Muchas gracias también. Quiero agradecer a mi equipo, a la jefa de información, Larisa Solano, muchísimas gracias por todo su apoyo, a mi querido Waf, que es el que se encarga de producir todo y de tenerlos todo listo en los enlaces. Y por supuesto, los más y las más importantes, pues son todos ustedes los que nos ven, los que nos hacen sus aportaciones de forma directa a través del chat, a los que nos hacen también en nuestra cuenta, directo a nuestra cuenta, también les agradezco mucho. Y también la publicidad que hacen de boca en boca. Recuerde que si es la primera vez que usted está entrando a ver Los Archivos del Espectáculo, tenemos ya una cantidad de ahí de programas interesantes. Comenzamos, aquí no platicamos de cómo inició, qué fue, sino platicamos cosas que nos vamos a detalles que quizá usted ya no recuerda o quizá o no conocía. Entonces, de eso se trata Los Archivos del Espectáculo, escarbar cosas que a lo mejor pocas veces se han comentado o que ya no se han platicado. Tenemos el de Chespirito, el programa de Chespirito, si fue creativo o no, si plagió o no. Tenemos el programa del Pirulí, que hablamos qué pasó con la muerte del Pirulí. Tenemos también qué pasó con la muerte de Ramón Gay, con Miroslava Stern. Tenemos los amores de Cantinflas, María Félix, si es verdad o no que le gustaba toda esta parte esotérica, también ahí lo platicamos. Y un especial también de Juan Gabriel, también tenemos un especial de Juan Gabriel, Frank Sinatra y su paso por México, si es verdad que conoció o no a José José. Todos estos están aquí en Jorge Samitis, en el canal de Jorge Samitis, pero hay un playlist donde están los archivos del espectáculo y ahí los puede usted buscar. Bueno, público, y otra cosa que le quiero pedir es hacerle una recomendación rápida, y ahorita nos vamos ya con el programa. Acuérdese, público, que estamos recomendando la tarjeta plata. Es una tarjeta de crédito que usted la puede solicitar nada más metiéndose a este código QR. Usted se mete, toma eso y es una invitación que sale de mi parte. Yo tengo la tarjeta plata, mire, porque luego la otra vez le estaba diciendo y dice, ay Jorge, pero tú no la tienes. Aquí está mi tarjeta, aquí está mi tarjeta plata. Yo la uso, me va de maravilla. Entonces yo lo he probado y no recomendaré algo que yo no he usado. Entonces se las recomiendo. Samitis te invita a que tengas tu tarjeta plata, entra al código QR que está aquí y ahí llenas tus datos y ahí ya te van a decir cuánto te dan y te llega la tarjeta a tu casa. Bueno, pues ya dicho esto, público, gracias a todos los que están escribiendo en este momento, muchísimas gracias. Y pues es momento de ir con el tema del día de hoy, que este programa lo tenemos postergando desde hace más ya de un mes, que después se vino lo de Juan Gabriel, entonces bueno, ya no pudimos hablar, pero aquí está. Es una figura muy importante dentro del medio. Definitivamente hablar de ella es hablar de la telenovela mexicana y de la televisión mexicana y del mundo editorial, yéndonos más hacia la parte de revistas. Definitivamente no es tema obligado. Es tema obligado el mencionar a esta persona. Y nos referimos a la señora Yolanda Vargas Dulce. Yolanda Vargas Dulce y su relación con Televisa. Vamos a platicar todo eso ahorita mismo, público. Bueno, les voy a contar sobre doña Yolanda Vargas Dulce, que ella nace el 18 de julio de 1926. Y ya ve que a mí me gusta decirles, bueno, y muere el 8 de agosto de 1999. Ella murió de 73 años. Y ya sabe que a mí me gusta decirle cuántos años tendrían hoy. ¿Cuántos años tendría hoy Yolanda Vargas Dulce? Tendría 99 años. Habría recién cumplidos, fíjese. Perdone usted. Recién cumplidos los 99 años. Y bueno, pues su vida de Yolanda Vargas Dulce, pues dicen que su infancia fue una infancia con muchas carencias, que sufrió de muchas carencias. Yo siento que es ahí cuando investigando, leyendo sobre ella, platicando con personas que convivieron con ella, gente de su familia,
creo yo que esas mismas carencias que tuvo de niña la hicieron también tener una creatividad impresionante. Por qué le digo esto, público? Porque ella relata en una entrevista que le hacen para un periódico que al no tener ciertos, pues cuestión, una libertad económica a su familia, pues tenía que recurrir a la imaginación para jugar, a simular un castillo, a simular una casa de muñecas. Entonces dice que a crear historias. Entonces ella dice que quizás esa carencia fue la que la hizo el abrir ese panorama, esa creatividad. Y dice ella que fue desde ese momento. Ya cuando ellas crecen, ya cuando van creciendo, ella se dedica a la música. Y quizás, porque pues ya lleva ahí algún tiempo, usted no lo recuerda, porque a lo mejor ustedes son jóvenes. Pero ahorita para los jóvenes que están viendo esto y digan, pero yo no sé quién es Yolanda Vargas Dulce, quédense porque les va a sorprender todo lo que hizo esta mujer. Y ustedes han visto cosas de esta mujer. Bueno, empiezan a crecer y ella se empieza a dedicar a la música junto con su hermana. No sé si recuerdan ustedes este dueto que era Rubia y Morena, porque además cantaba muy bien doña Yolanda Vargas Dulce. Empiezan a hacer este dueto, les empieza a ir bien, pero de repente, pues la vida las va llevando a diferentes lugares, se empiezan a separar, ¿no? Ya la música ya no le pone tanta atención. Y ella desde muy joven, me parece que a los 16 años, me parece que a los 16 años, ya al terminar esta parte de la música, ella comienza a escribir en el Universal Gráfico, que en aquel entonces el Universal Gráfico era el periódico, ¿no? Y el diario Esto, que son dos diarios que definitivamente pues son de mucha historia para nuestro país y además eran muy leídos en todo México. Entonces ella empieza a escribir unos cuentos cortos. Ahí empieza a escribir cuentos cortos. Después su primer libro fue El alma de las cosas. Ahí empezó a soltarse cada vez más. En estos cuentos cortos empezaron a buscarlos la gente. La gente de repente iba por eso. A mí todavía me llegó a tocar un poco, no los de la señora Yolanda, evidentemente, pero sí, por ejemplo, a mí me gustaba leer mucho a, a Cristina Pacheco, sus cuentos, sus crónicas que hacía en la jornada, por ejemplo. Era como una cultura que había en México. Y al haber poco entretenimiento, porque en aquella época pues, estaba la radio, las radionovelas, iba surgiendo la televisión, pero todavía no estaba esta variedad de canales. En ese momento, pues apenas empezaba, no estaba el canal 8, eh, el canal 2, ¿no? El canal, lo que ahora es Televisa, y, y para de contar. O sea, no había tanta oferta en la televisión, ¿no? Entonces, este tipo de historias, este tipo de cuentos cortos, pues te hacía, pues, distraerte, ¿no? Se casa con Guillermo de la Parra Loya en 1947. Se casa con don Guillermo de la Parra Loya, otro también escritor, también periodista, escritor. Y fíjese que lo curioso es que, fíjese, le estoy diciendo que se casaron en 1947. O sea, 1947. Estamos hablando de los principios de los años 50. En esa época sí era raro, porque fíjese, se casaron después de 5 años de novios. O sea, y en aquella época yo creo que los noviazgos no eran tan largos, ¿no? Pero después de 5 años de noviazgo se casó con el señor Guillermo de la Parra Loya. Mire, aquí tenemos una foto. Y qué curioso porque se parece, sus nietos se parecen, ¿no? Mira, el don Guillermo es abuelo y doña Yolanda Vargas Dulce son abuelos de Mane de la Parra, del cantante y actor, y de Alondra de la Parra, la directora de orquesta. Entonces, como que Alondra de la Parra tiene de los dos, pero Mane es toda la cara de su abuelo. Bueno, pues se casa con don Guillermo en 1947. Fíjese qué bonita foto. Y un rostro muy femenino, ¿no? Que tenía doña Yolanda. Eh, Aquí tenemos otra fotografía público para que usted vea cómo era, pues en en esos momentos la vestimenta, ¿no? La elegancia que había en esa época. Mire usted.
Ahí está. Ahí está don Guillermo de la Parra, la señora Yolanda. Me imagino que la de al lado debe ser mamá de alguno de ellos, ¿no? Pero mire, esto fue en 1947. Después de 5 años de matrimonio, de noviazgo, se casan, ¿no? Bueno, pues se casan ellos, se casan y tienen 5 hijos público. Manelik, que es el papá de Mane de la Parra, por eso Mane es Mane, porque es Manelik. Manelik, Emoe, que es actriz, usted recordará Emoe de la Parra, Tonatiu, Idar y Cristal. Fueron 5 hijos los que tuvieron esta familia. Ahorita nos regresamos a más. Bueno, este matrimonio compartía algo que era la escritura, que era el escribir estos cuentos, el redactar argumentos. Los argumentos se hicieron muy famosos en esa época porque había tanta producción de películas público que entonces tenían los estudios, cada estudio, cada casa productora tenía sus escritores, pero compraban argumentos. El argumento, para los que no están familiarizados con el tema, el argumento es, te cuento la historia de principio a fin, pero breve, ¿no? O sea, mi historia va a tratar de esto y tendría tales personajes y ya. Y ya te dan el argumento y ya los escritores ya empiezan a ir separando la historia, a ir desarrollándola más, poniéndole ya los diálogos. Entonces ellos también se dedicaban a eso, empezar a hacer argumentos y todo. Ella empieza a escribir después en una editorial, porque la ven que los cuentos cortos le empieza a funcionar. Entonces se la llevan a escribir a una editorial donde vendían revistas. Y ahí es donde ella empieza con las revistas. También don Guillermo empieza a escribir, ahí se conocen. Y ahí es donde ella comienza a conocer este mundo. Entonces, el matrimonio que estaba trabajando de lo mismo, pues deciden salirse ahí ya empieza a escribir historietas, ¿eh? Ya en esos años ya empieza a escribir historietas, entonces se da cuenta que es un buen negocio y se da cuenta que ellos, pues son buenos. Entonces deciden abrir su propia editorial. Al principio esta editorial se llamaba De la Parra Vargas Dulce. No, no es cierto, no es cierto, le estoy mintiendo, no es cierto. Era Edar, perdón, era Edar, editorial y argumentos, Edar, es que estaba leyendo aquí otra cosa. Pero al principio público fueron 3 años, en 3 años, o sea, la mantuvieron porque ellos les iba bien económicamente por el trabajo que tenían y porque creo que también así deben ser los negocios, ¿no? No siempre inicias y a la primera te tiene que ir bien, ¿no? Entonces ellos crean editorial, argumentos. Y pasaron 3 años público. 3 años que no les iba muy bien, de escasos ingresos, pero pues la perseverancia dio fruto, ¿no? Ahí ellos estaban eh, tratando, viendo qué sacaban, probando. Y es cuando nace ahí una gran idea, ¿no? Ahí nace Lágrimas y Risas. Y por cierto, doña Yolanda Vargas Dulce platicaba que cuando crean Lágrimas y Risas, Lágrimas, Risas y Amor. Y ella no le gustó, entonces nada más se quedó en Lágrimas y Risas. Entonces el amor lo ponían así en pequeñito, pero era Lágrimas y Risas. Y ahí ahí empiezan a publicar ellos sus historias, sus argumentos. Pero en ese momento ellos crean, aparte de Lágrimas y Risas, también pues algo que le daría mucha fama a doña Yolanda Vargas Dulce y nos hablamos de Memín Pinguín. Que fíjese que hay algo interesante aquí. Es Memín Pinguín y después en otras partes sea Memín Pingüín. Porque por ahí dicen que se decía mal y no sé qué, no. Originalmente era Memín Pinguín por Pingo, pero en otras partes sí se ha puesto el pingüín, porque por ahí hay unos que están diciendo que no es cierto, no, sí, sí, también se registró así. Bueno, ella crea esta historia que era de un niño
que era pues travieso, un niño de rasgos afrodescendientes, la mamá también afrodescendiente y que tenía amiguitos pues de todas las clases sociales, ¿no? Y hacían diversas travesuras. Era una historieta, público, que yo creo que retrataba muy bien la vida de los mexicanos. Y yo creo que la vida de los latinos, ¿no? Hablaba de grandes mensajes, cosas crudas incluso, porque yo recuerdo de cuando en una de las historietas que uno de ellos va a la cárcel, al tutelar, ¿no? Entonces también dejaban cosas crudas, eran crueles porque era muy travieso, Memín, la mamá le pegaba, ¿no? Que ahora yo creo que no sería tan políticamente correcto, ¿no? Iniciando por el color y los rasgos, que eran unos rasgos muy, pues, caricaturescos, ya cayendo en que parecía un changuito, la verdad, ¿no? Entonces yo creo que ahorita pues, sería políticamente incorrecto. Pero bueno, empiezan a escribir esto y les va súper bien. Y también empiezan con Lágrimas y Risas, ¿no? Con Lágrimas y Risas, que era una historieta que vendía muchísimo porque sus, sus historias eran, yo creo que las historias, yo creo que era lo más, los argumentos, era lo que creaba una empatía, una empatía muy grande entre el público, ¿no? Y historias que te envolvían, ¿no? Entonces empiezan a hacer estas historias y después cambian el nombre de Edar, de Editorial y Argumentos, lo cambian a Editorial Vid. En el 56 lo cambian a Editorial Vid, que es como la conocimos ya después todos, ¿no? Porque a todos nos tocó, a los que son de mi generación o más grandes, pues a todos nos tocó haber comprado alguna historieta de Editorial Vid. Editorial Vid después se vuelve pues poderosísima, porque ellos hacen, fíjese, en el 94 Editorial Vid le cedió los derechos de Marvel. Ellos después tenían Marvel, Editorial DC Comics, que son todos los de los cómics gringos, lo tenía la Editorial Vid. O sea, se volvieron ellos muy poderosos en México y ganaban muchísimo dinero. Bueno, después hacen, les digo, entre Memín Pinguín y Lágrimas y Risas, que es esto. Ahí, mira, ahí todavía está Editorial Edar. Dice Edar y arriba está el logo de Editorial Vid. Ese fue el cambio. Pero aquí estamos viendo una de las primeras que les causa, pues, mire, ponme la full waf, que les va muy bien. Y se trata de Rarotonga. Rarotonga, mire, $1 costaba esta. Lágrimas y Risas. Lágrimas y Risas. Fíjese, y amor, dice hasta abajo. Lágrimas, risas y amor. Dice el año 9, creo que es. 11. Año 11. Y estamos hablando que era el número 558. Fíjese de la revista. Pero aquí hay una gran confusión, público. Porque dicen que Rarotonga se lo atribuyen a Yolanda Vargas Dulce. No, Rarotonga la escribió don Guillermo de la Parra. Porque además, mire cómo la describe. Entonces se vuelve muy popular. Después de ahí, de tener ese éxito, pues vienen más, público. Por ejemplo, don Guillermo de la Parra escribió Rarotonga y Triste Alborada, que fueron como las más representativas de él. Doña Yolanda Vargas Dulce, ahí le va. Bueno, Memín Pinguín o Memín Pingüín. Rubí, María Isabel o La Indita, porque al principio se llamaba La Indita, después le cambia a María Isabel. Yesenia, Gabriel y Gabriela, El pecado de Oyuki, Ladronzuela, Alondra, Cinco rostros de mujer, solo por mencionarle algunos, público, solo por mencionarle algunos. Entonces, les empieza a ir de maravilla, público, les empezó a ir de maravilla. Mire, por aquí tenemos otra portada que encontramos en las investigaciones que hicimos de Rubí. Ah, bueno, a ver, ponme esta. Mira, primero esta que fue de las primeras de Memín Pinguín, me nada más, Editorial Edar, ahí todavía dice, este es el número 1. Mire, ahí los rasgos no estaban tan, fue cambiando, ¿no? También fueron diferentes dibujantes, ¿no? Al principio, ya después fue el mismo. Este es el número 1, dice ejemplar de obsequio.
1 peso costaba. A la escuela, dice Memín Pinguín, a la escuela. Es el ejemplar número 1 público. Mire, después hay otros más. Ahí todavía le digo, era editorial de Dar, pero bueno, le batallaron bastante, ¿eh? Pero, pero ellos estaban confiados de que les iba a funcionar. Mire, aquí hay otra portada que esta me gusta porque esta es una de sus representativas, ¿no? Que es Ruby. Ahí ya tenemos ya el concepto de lágrimas y risas, pero déjeme decirle algo, público. Este era el número 58, fíjese. Le voy a decir algo. La historieta también no nada más era por la historia como tal, también era lo gráfico, ¿no? Que mire qué bonitos dibujos eran. Y eran unos dibujos que parecían, incluso se creó una técnica, ¿no? Que una técnica que traían estos dibujantes, estos maestros dibujantes, que parecía como si estuviera pintado, ¿no? Como un retoque ahí de pintura, parecían cuadros, lienzos, ¿no? Y las no sé cómo decirlo, si las tomas o los acercamientos que hacían, los encuadres, digamos, eran muy televisivos. Los mismos escritores decían, ¿no? Que ellos querían que fuera Doña Yolanda, decía es que parezca una telenovela con esos tomos, ¿no? Con esas tomas. Pero bueno, le voy a contar ahorita un poco de editorial Vid para después usted comprenda lo que viene a continuación, que es, ahora sí, a lo mejor dice usted, ay, es mucha información, pero ahorita vamos a entrar a esto, a este personaje, el tigre Azcárraga, y qué relación tuvo con Yolanda Vargas Dulce y qué fue lo que pasó. Pero primero le tengo que contar esto para que comprenda de dónde sacaron. Ellos ganaron muchísimo dinero, público, pero muchísimo dinero. El éxito no se limitó nada más. Fíjese, sus historietas llegaron a Indonesia, Filipinas, Japón, Italia, Colombia, Estados Unidos. En la China comunista sus películas y cómics fueron fenómeno de masas y debido a restricciones monetarias, los derechos de autor allá en China, porque estaba esta cuestión comunista, le fueron pagados con productos de seda. Le pagaron con cosas, con sedas, con porcelanas, con marfiles. Y ahí la señora Dulce y el don Guillermo siempre vieron más allá, ¿no? Diversificaron siempre sus negocios. Yo creo que por eso hicieron tanto dinero, porque no nada más se quedaron con lo de las revistas. Entonces, en China les dijeron, oye, no hay dinero para pagarte los derechos de todo lo que nos mandas. No tenemos ahorita dinero. Lo que podemos hacer es por la guerra. Entonces, lo que te podemos dar son sedas, porcelana, marfiles y cosas de allá. Y ellos dijeron, órale, échalos, ¿no? Doña Yolanda y don Guillermo con esa visión de, venga va acá. ¿Y saben qué hicieron público? Pusieron un negocio de artículos chinos en Estados Unidos y en Europa, porque no les costaba nada. Ah, porque eso sí, me cuentan que decía doña Yolanda y don Guillermo, me lo mandas, pero eso que me vas a mandar, o sea, tú lo pagas, porque no hay lana, ¿no? Tú pagas todo eso, o sea, tú me mandas todo esto para acá. Entonces ellos empezaron a hacer estas tiendas de productos chinos, pero no creo que como los chinos que ahora conocemos, de cuanta madre ahí venden ahí de pura cosa ahí barata. No, 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 no. Esto era cosa de elite. Entonces era muy difícil llegar a los Estados Unidos y a Europa, bueno, era más fácil, pero ellos los daban unos superprecios. Entonces ahí también les empezó a entrar una lanita y les fue. Perdón, público, se nos fue por ahí, se nos metió ahí la macumba. Bueno, entonces le contaba a público que, pues, empiezan a tener estas tiendas. En sus últimos años, la escritora y su esposo disfrutaron de los frutos de su esfuerzo desde su residencia en Pedregal de San Ángel. Compraron una casa en Pedregal de San Ángel muy bonita. Eh, Nunca abandonaron la escritura, siempre estuvieron escribiendo. Ellos compraban argumentos. Después fue tanto el éxito que tuvieron con sus historietas público, que ellos compraban argumentos. Entonces, afuera de su casa o de sus oficinas se compran argumentos. Entonces ellos compraban y ya desarrollaban, ellos con la experiencia y todo, ya desarrollaban. Hay aquí una gran polémica, público, porque doña Yolanda Vargas Dulce siempre fue señalada
por los intelectuales de la época, en que decían que ella no era escritora, que era argumentista. En una ocasión se lo pregunta a Ricardo Rocha y dice ella, no, es que yo soy escritora. Sí, yo también considero que era escritora, pero yo creo que les daba coraje a los intelectuales de la época que a esta mujer la leía todo México. O sea, era impresionante la cantidad de personas que leían. Y estamos hablando en esos años en los que todavía había un fuerte número de analfabetismo en nuestro país. O mucha gente platican anécdotas que personas de aquella época que no sabían leer, personas mayores, aprendían, se metían a leer para aprender y poder comprar una de estas revistas. Entonces, pues creo que se sirvió de algo, ¿no? Entonces sí, medio me la malmiraban un poco a doña Yolanda, pero fíjese, después de esto, pues sus hijos tomaron las riendas, ¿no? Tomaron las riendas de esto cuando ellos se retiran y sus hijos, bueno, después ellos se empezaron a dedicar a los negocios, pero bueno, antes de pasar a los negocios, ahí le va los números que encontramos sobre estos éxitos editoriales, fíjese, 1 millón de ejemplares. Se dice que por semana llegaba, empezó a vender un millón de ejemplares. Imagínese cuánto dinero no hicieron. Otras versiones dice que llegaron 1 millón de ejemplares por semana. Se dice, ¿eh? Se dice. Otros dicen que llegaba a ser hasta 20 millones lo que vendían. O sea, impresionante. 20 millones era lo que vendían. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que hicieron. Ella empieza a tener un éxito muy grande porque era como reflejar la vida popular. Historias que crean mucha empatía. Dice doña Yolanda que varias de las cosas que ella, las travesuras y cómo describía la vida de Memín Pinguín en una vecindad fue su infancia. Entonces podemos ver muchas cosas de las que nos platica Memín Pinguín o de las que vemos ahí que pasaron por la vida de doña Yolanda. Incluso Memín Pinguín se llama así por su esposo, don Guillermo de la Parra. Ella por eso le pone Memín. Pero bueno, empieza a ser esto un exitazo público. Todo el mundo las leía. Y llega una de las historias que se llamaba primero La India y después le pone María Isabel, que es esta historia de esta mujer que trabaja en el servicio y se termina enamorando del patrón y se termina casando con él. Y la hija de María Isabel era hija de su mejor amiga que se muere, que tenía mucho dinero, entonces la deja. La niña es güerita, pero la niña odia ser pobre, no le gusta que su mamá se dedique al servicio, que su mamá sea de tradiciones indígenas. Entonces es un sufrir, ¿no? Y hace esta historieta. Empieza a funcionar público, le empieza a ir muy bien a esta historia. Y de repente, en una ocasión, cuentan que la señora Silvia Derbez llegó a su casa de trabajo y la persona que le ayudaba en la casa la veía siempre leyendo estas revistas, ¿no? Entonces que cuando llegó doña Silvia Derbez le dijo, oye, ¿qué estás leyendo, niña? Tú siempre estás leyendo eso, pues que está muy bueno, que veo que en todos lados todo el mundo la está leyendo. Entonces dice, sí, mire, pues es esta historia. La ve ella, la lee, y dice, oye, esto está buenísimo. Entonces llega a Televisa, y ella era muy querida en Televisa, y les propone eso. Al señor Azcárraga le propone, oiga, ¿qué les parece si llevamos esta historia a la televisión? Sería un hitazo. De por sí ya era famosa, pero nadie la conocía, ¿sí? O sea, era famosa la revista, pero doña Yolanda podía salir a la calle y no pasaba nada. Hay otra anécdota que platicaba doña Yolanda, que llegaron al mercado, doña Yolanda con la señora que le ayudaba en su casa, y que fueron a comprar pescado.
Entonces, doña Yolanda le dice, sí, vete tú comprando el pescado mientras yo veo otra cosa, no sé qué. Y de repente ve que la del pescado, una de las que atendía, estaba leyendo María Isabel. Y entonces que le dice la señora de servicio, oiga, ¿le gusta esa historia? Sí, sí me gusta mucho. La señora que está allá es mi patrona y ella es la que las escribe. Dice doña Yolanda que en ese momento la rodearon, olvidó el pescado y fue cuando ella sintió y conoció por primera vez el que la gente se le acercara a pedirle un autógrafo, a platicar con ellas. Y dijo, ahí fue cuando se dio cuenta realmente que esto estaba siendo famoso, aparte del dinero que llegaba, ¿no? Pero bueno, llega doña Silvia Derbez y propone hacer esta telenovela. Esta telenovela de Silvia, que la hace Silvia, de María Isabel, mire usted, aquí la tenemos aquí una imagen de, de la telenovela, a ver si la ponla. Fue, fue un exitazo esta telenovela, mire usted, ahí le va, ahí está, mira, ella es Silvia Derbez y está en María Isabel. Y esta novela se vuelve un trancazo público. Un verdadero trancazo. O sea, se vuelve súper famosa. Pero bueno, fíjese, resulta público que le deja unos números impresionantes a Televisa. Le deja muchísimo dinero. Y mire, más o menos le voy a contar, aquí ahora sí viene la parte ya vamos a entrar a la parte del señor Azcárraga. Porque el señor Azcárraga siempre fue muy agradecido con la gente que él mismo decía, la gente que me ha ayudado a hacer crecer este canal, hacer crecer mi televisora, yo siempre voy a estar para ellos. Y fíjese lo que logró hacer esto. Mire, vamos a verlo. Y bien, entonces la hacen a telenovela y tiene unos números públicos de verdad impresionantes. Mire, le voy a leer. En este libro, que se llama El Tigre Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, editorial Grijalbo, esta es la primera edición. Este libro es maravilloso, maravilloso. Con este conoces toda la vida del señor Azcárraga, la creación de la televisión en este país, lo que hizo este hombre para la televisión y para la industria de las comunicación y de las comunicaciones. Los autores son Claudia Fernández y Andrew Pachman. Aquí colaboró Lupita Reyes, por cierto. No le dieron el crédito, pero aquí colaboró bastante Lupita Reyes. Bueno, en este libro público nos platican toda la historia de la televisión y del señor Azcárraga. Pero aquí es donde yo creo que la parte de doña Yolanda Vargas Dulce es muy importante cuando aparece en esta biografía. O sea, es impresionante los números que logró. Y ahí le va, público. Esta telenovela de María Isabel logró hacer unas cosas impresionantes. Mire, me voy a permitir leer páginas de este libro que dicen lo siguiente, público. Mire, ahí le va. No se lo pongo porque son letras, mejor se lo voy a leer mientras usted esto dice. En todo, la filosofía de Pimstein, de Valentín Pimstein, el productor, coincidía con la de los Azcárraga y el éxito comercial de sus novelas le ganaron mayor apoyo por parte del señor Azcárraga. Pimstein encontró a su perfecta mancuerna en la escritura, que era la escritora Yolanda Vargas Dulce, que había tenido una faceta, una faceta como escritora, pero ahora como guionista también de telenovelas, que había tenido que había tenido una gran faceta. Esta mancuerna que hizo Yolanda Vargas Dulce ya había tenido antes un éxito, que se refieren a lo de las lágrimas y risas. Ambos se especializaban en relatos pobres que se volvían ricos, de pobres que se volvían ricos,
y sus adaptaciones de las historias lograron algunas de las novelas de mayor audiencia en la televisión mexicana de aquella época. Su novela María Isabel, que se proyectó de abril a junio de 1966, probó ser en diversas formas el modelo de Pimstein para éxitos futuros. Fíjense, ahí sigue más, ¿eh? Puesto que la historieta de Vargas Dulce había vendido millones de copias, el argumento ya era muy familiar. Una indígena humilde llegaba descalza a la Ciudad de México llevando un bebé y consigue un empleo en una casa grande. Aunque la pequeña es hija de una amiga que ha muerto, María Isabel enfrenta continuamente el desprecio, pues es considerada una madre soltera. De cualquier manera, María Isabel se enamora y eventualmente se termina casando con el patrón, quien demuestra ser un infiel, alcohólico. La niña crece, convirtiéndose en una villana que hace la vida de su madre adoptiva mucho más miserable. Por una. Por fin, luego de muchos sufrimientos, el amor triunfa y el esposo le pide perdón a la casi santa María Isabel y ésta lo recibe con los brazos abiertos. Pero el autor de una telenovela es tanto su productor como su escritor. Pimstein supervisaba muy de cerca todas las decisiones creativas que tomaba la señora Yolanda Vargas Dulce, enfatizó el origen familiar de María Isabel usando dibujos tomados de las historietas en su secuencia de créditos. Editó el libreto, agregó algunas escenas, eligió la música y ayudó a diseñar el vestuario. En el papel protagónico, pues puso a Silvia Derbez, uno de los rostros más queridos de Telesistema Mexicano, ahora Televisa. De manera inusual para una actriz de televisión, la Derbez invirtió tiempo en la investigación de su personaje visitando un pueblo huichol, porque supuestamente María Isabel era huichol. Adopta su forma de hablar y de vestir. Luego, cuando empezó a transmitirse la novela al aire, Pimstein le fue afinando según la respuesta del público. La novela fueron 48 capítulos, fue un enorme éxito y fue transmitida a las 6, de 6 a 6 y media de la tarde. Obviamente por el Canal 2. Logró imponer un récord en los ratings de aquella época con 54 puntos promedio público. En otras palabras, de acuerdo con las encuestas puerta a puerta encargadas por Telesistema Mexicano, un promedio del 54% de los hogares mexicanos que contaban con televisor, estuviera encendido o no, así se contabilizaba, sintonizaban la novela de Pimstein. La famosa Corazón Salvaje de Ernesto Alonso, que también estaba en esa época, se transmitió esa primavera a las 7 de la noche y alcanzó apenas un promedio de 22 puntos, aparentemente. Fíjese, María Isabel logró 54 puntos a diferencia de Corazón Salvaje. O sea, si ya de por sí doña Yolanda Vargas Dulce era un éxito en sus historietas, cuando llegó a la televisión se convirtió en más. Fíjese, María Isabel constituyó un parteaguas, no solo por los elevados riesgos de registros de audiencia, sino porque incluía un vasto auditorio, compuesto por todos los sectores de la sociedad. En una historia, las novelas mexicanas Lágrimas de Cocodrilo, de Álvaro Cueva, comenta que María Isabel marcó la consolidación de una nueva cumbre social que integró a las señoras, o sea, a la señora de la casa, así dice, con las sirvientas bajo una misma señal del Canal 2 a las 6. O sea, se empezaron a unir. Era la señora de la casa y la sirvienta, y se sentaban a ver juntas la telenovela, ¿no? Añade que esta novela motivó a muchas mujeres a aprender a leer para poder seguir el argumento en la historia original. María Isabel también atrajo mucha atención al género en sí. A comienzos de ese año, la novela promedio, más o menos como 30 puntos, ¿no? Es lo que se dice. Para junio, el mes que alcanzó su máximo, la novela alcanzó en promedio 44 puntos de rating. Los televidentes prendían su televisor a temprana hora para ver la novela que precedía a María Isabel, ¿no? O sea, ahora le llaman el carry. O sea, para que no se les fuera, incluso hasta le empezó a dar a la otra telenovela, ¿no? Y se quedaban ahí en el Canal 2 para ver la siguiente novela. Entonces, ahí es cuando se empezaron a hacer también lo que sirvió para María Isabel,
la telenovela, fue que ahí empezaron a hacer estrategias de programación en televisión público. Ahí empezaron a hacer las estrategias de, ok, ellos no conocían esto todavía en ese momento, el carry. El carry es el, el público que dice, voy a ver a Ventaneando, pero, ¿cuánto falta? 10 minutos. Bueno, ya le voy poniendo. Entonces, ve un poquito de lo que va a entrar, de lo que va a salir. Ven Ventaneando y ya después pues, se quedan ahí. Entonces ven el siguiente programa. Entonces ahí se dieron cuenta que con María Isabel empezaba a subir la mitad, los últimos minutos de la primera telenovela antes de María Isabel subía y se mantenía en la siguiente telenovela. Entonces ahí es ya cuando empezaron a ver, ok, vamos a programar, vamos a empezar a hacer unas estrategias para empezar a pegar en eso. O sea, eso fue lo que provocó esta telenovela público. Pero fíjese, continuando con María Isabel, Pimstein estableció un precedente estético, en gran medida tomándolo todo de las historietas. O sea, ¿a qué nos referimos con estético? Pues era facciones bonitas, pero las ponía como indígenas, ¿no? De ahí yo creo que Pimstein es cuando se le ocurre las Marías, ¿no? Para Thalía, ¿no? O sea, de ahí todavía queda muy arraigado estos argumentos. Pero después Pimstein elegía a sus heroínas por su apariencia física. O sea, también ahí ya viene una parte en la que tenía que estar porque ese tipo de mujer que narraban en las historietas, doña Yolanda Vargas Dulce, pues no existían. Salían de su imaginación. Pero, por ejemplo, cuando llega Rubí, dices, wow, Rubí, la ponen como una mujer bellísima. Entonces, don Valentín Pimstein dice, tenemos que hacer algo para que se vea igual. Y ahí es público cuando Pimstein comienza a buscar perfiles muy bonitos para la televisión. Y ahí es cuando, por ejemplo, Pimstein desarrolló una preferencia por las jóvenes rubias, de piel blanca, de estos fenotipos, ¿no? Que se convertirían en su preferido. Por ejemplo, Fanny Cano, la rubia platinada, mejor conocida como la calculadora y antiheroína Rubí. Eso también es algo que tuvo la señora Yolanda Vargas Dulce. Hasta María Isabel, ya ven ahorita en la redacción que leí, perdón por leer tan mal público, pero es que no me aparece en grande. Entonces no alcanzo a ver nada. Eso también fue una paloma que también innovó la señora Yolanda Vargas Dulce, porque hasta un momento todo era la buena, la heroína, la casi santa, y llega Rubí, a Rubí, es una antihéroe, llega a romper con todo, ella llega a romper totalmente el tipo de protagonistas que tenía la televisión. Entonces, público, pues se vuelve un éxito. Bueno, ¿qué pasó con las telenovelas? Empezaron, por ejemplo, otra que fue Gabriel y Gabriela, que fue también una gran telenovela, que era Ana Martín, Jorge Rivero, Juan Ferrara, y ahí actuaba la hija de Yolanda Vargas Dulce, Emoe de la Parra. Esa telenovela se hizo en 1982, la productora Patricia Lozano y el director Carlos Telles. Aquí sacó usted el tema El amor me llegará, tan, 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 que salía así en un columpio. Ese Dulce Amor del maestro Bebo Silvetti. Y esa pues es una historia de la señora Yolanda Vargas Dulce. Pero ¿qué pasó, público? Si ustedes se acuerdan de esa telenovela, los que son de mi rodada más grandes, se acuerdan que al final no se sabe con quién se queda. O sea, al final no sabemos con quién se queda. Y así está en el argumento original. No se sabe con quién se queda Ana Martín. Cuenta la señora Yolanda Vargas Dulce. Imagínense a qué nivel llegó de fama la señora Yolanda Vargas Dulce, que le marcó el presidente Miguel de la Madrid. Que ella estaba en su casa y de repente, señora, le dice a su asistente,
tiene la llamada del señor presidente Miguel de la Madrid. La señora Vargas Dulce, sorprendida, contesta y le dice al presidente: dígame, señora Yolanda, ¿con quién se casó? Gabriela. Imagínense a qué niveles llegaba, que eso es algo de lo que debemos reconocer a ella, que muchos escritores no les gustaba. No les gustaba porque decían, ¿cómo? Pero unas historias, pues sí, pero algo tenía que envolvía. Después vinieron más éxitos. Le decía yo, por ejemplo, El pecado de Oyuki, que también lo escribió, lo creó doña Yolanda Vargas Dulce. El pecado de Oyuki tiene algo muy particular, público. Ah, bueno, y así como ella ganó mucho dinero en las editoriales, pues así ganaba dinero por hacer las telenovelas. Y el señor Azcárraga evidentemente estaba feliz porque estaba teniendo una derrama económica impresionante. Viene también El pecado de Oyuki, que no voy en orden cronológico, o sea, voy en orden de anécdotas de telenovelas importantes. Por ejemplo, esta del pecado de Oyuki tiene algo muy importante, público, porque El pecado de Oyuki fue la última telenovela que ya hizo Ana Martín, la señora Ana Martín, como protagonista, como mujer joven, y estaba súper joven. O sea, ahorita han protagonizado más grandes que ella. Ella tenía 37 años, público, cuando ella dijo, ya, voy a dejar de ser la mujer joven. No, hombre, ahorita hay protagonistas que tienen 50 años. Y fíjese, doña Ana Martín a los 37 decía, ya me voy a retirar de... de los protagonistas. Fíjese, la productora Lucy Orozco, y esta telenovela yo lo sé bien porque tuve en algún momento mucha amistad con Lucy Orozco. Fue su primera telenovela como productora porque ella venía de hacer cine, de trabajar con Barbachano Ponce y todo esto. Benjamín Can era el director. Y bueno, era Ana Martín, Salvador Sánchez, ahí estuvo mi Rosita Pelayo, estuvo Boy Olmi, ¿no? Era Boy Olmi, creo que era el nombre. Bueno, y un gran elenco, ¿no? Estuvo Yoshio, mi compadre Yoshio también ahí estuvo. Del pueblo que fue creado, o sea, fue una telenovela que le echaron miles de pesos porque crearon un pueblo, hicieron un tren bala, el señor O'Farrill decía, va todo, voy con todo, y el señor O'Farrill entregó todo, dio todo. Fíjese, ahí me cuentan una anécdota que la telenovela estaba tan bien hecha y en esa época estaban dando tanto dinero en Televisa para hacer esas producciones, que un día Ana Martín dijo, oye, quiero hacer un calendario. Y que le dijo, ok, haz tu calendario, pero lo quiero hacer en China. Oye, pero ¿cómo no? ¿Cómo crees? No, en Japón, creo, algo así. En Japón, ¿no? Y le dice, oye, ¿cómo? ¿No puede ser? ¿Cómo que lo quieres hacer allá? Sí, para que sean las locaciones, sean reales, y quiero un kimono, y quiero esto. Y se productora, bueno, pues, entonces empiezan a cotizar todo, cuánto les costaría, cómo estaría y todo. Y Lucy va con el productor y le dice, oye, bueno, de entrada, O'Farrill quería que se hiciera la telenovela ya. Y Lucy Orozco le dijo, es que no hay manera. No, es que hay dinero. Era cuando tenía mucho dinero Televisa. Y Lucy se encargó de decirles, es que no, porque imagínate cómo va a ser el catering de mi staff. Todo lo que iban a comer, público. Imagínense, dice, no van a estar a gusto. Es una comida diferente, son reglas diferentes. No, tenemos que hacer algo aquí. Entonces, cuando se fabrica este pueblito y todo allá, aquí en México, y la escenografía, pues era todo hecho con mucho cuidado. Bueno, pues Ana Martín pide hacer este calendario. Entonces, mi querida Lucy Orozco empieza a hacer las cuentas y dice, no, esto está carísimo. Y va y le dice al señor Farrell, oye, señor Farrell, mire, no hay manera de que yo pueda pagar esto. No hay manera de que podamos hacer esto, es mucho dinero. Dijo, ¿cuánto? Tanto. Ellos están tan acostumbrados en esas cantidades que se le hacía poco. Pero Lucy, pues venía de un lugar de gobierno donde ella tenía que reportar todo, donde todo lo tenía que guardar, donde todo lo tenía que economizar, donde todo tenía que resolver. Entonces le dice a ella, mire, es que es mucho dinero. Y me cuenta Lucy que como no entendía el ejecutivo realmente cuánto era, y en esa época pues estaban de moda los bochitos, le dijo, mire, con ese dinero nos podemos comprar tantos bochos, que le dijo una cantidad así, que le dijo, ¿en serio? No, que lo haga aquí. Y entonces se lo terminaron haciendo aquí. Pero bueno, esa es una anécdota con El pecado de Oyuki, que fue
pues fue un trancazo, entre otras telenovelas, ¿no? Que llegó a ser, porque aquí le decía, mire, por ejemplo, Yesenia también se hizo, Ladronzuela también se hizo, Alondra, que era esta telenovela de época, Cinco Rostros de Mujer, o sea, hizo varias cosas, doña Yolanda. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de el señor Azcárraga. Ellos empiezan a ganar muchísimo dinero, digo, don Guillermo y doña Yolanda empiezan a ganar mucho dinero, le digo, tanto por la editorial como por la televisión. Ellos, los cómics, todo tenían ellos el control de todo lo que eran las historietas aquí en México. Entonces les empezó a ir bastante bien. Pero ellos querían diversificar sus negocios. Y entonces ellos empezaron a poner un hotel. Uno lo pusieron en Puerto Vallarta y el otro estaba en la zona rosa. Y bueno, tuvo varios, tuvo en Cancún, Ixtapa, Puerto Vallarta y zona rosa. Los famosos hoteles Cristal. Esto, don Guillermo de la Parra invirtió parte de su fortuna en los hoteles Cristal, como se llamaba su hija, como se llama su hija. Esto inició en 1981 con toda la lana que tuvieron. Los hoteles hasta la fecha existen, ¿eh? Después se vendieron. Se vendieron esos hoteles. Pero aquí viene la parte que le cuento, público. Hubo un problema porque ellos empezaron a tener tanta lana que pues tuvieron que manejar estos negocios y a veces descuidaban. A él no le gustaba tanto estar en el hotel. A él le gustaba más, su pasión siempre fue escribir. Entonces, en un descuido, hay un problema de dinero. Se metió en problemas financieros con Hacienda Público. Ahí estaban trabajando con ellos. A sus hijos los pusieron a trabajar en todo lo que tenía que ver con los negocios. Fíjese, ahí le voy a decir, sus hijos tomaron las riendas de sus negocios, ¿no? Idar estaba en la administración de los hoteles. Tonatiuh estaba en la parte editorial, Manelik en las publicaciones en Asia, Cristal las relaciones públicas y Emoe pues fue la única que no se dedicó al negocio. Ella estaba como actriz. Bueno, se meten en un grave problema financiero, en un problema fuerte con respecto a los hoteles. En ese momento estaba, en la editorial estaba Tonatiuh Manelik. Se mete en una bronca tan fuerte con Hacienda, don Guillermo, que giran una orden de aprehensión en contra de don Guillermo y en contra de Tonatiuh de Manelik. Podían ellos también caer. Y estaban pues todos, doña Yolanda incluso, ¿no? Pero giran una orden de aprehensión en contra de Guillermo de la Parra. Pues esto alarmó muchísimo, alarmó muchísimo pues a doña Yolanda. Ella no quería que pisara su esposo la cárcel, pero bueno, finalmente fue detenido. Fue detenido don Guillermo y en esta desesperación, pues doña Yolanda dijo, pues tengo que recurrir al señor Azcárraga. Incluso pensaron ellos, llegó un momento en que ellos dijeron, bueno, si no vendo todo, o sea, vendo el hotel y todo, pero quiero que mi esposo esté libre. Y esto lo probamos aquí, mire. Aquí está, en el libro de las biografías, dice lo siguiente, ahí le va, público. Uno de sus principales escritoras de novelas, Yolanda Vargas Dulce, buscó al señor Azcárraga cuando comenzaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, tratando de cumplir sus promesas de campaña de acabar con la corrupción. El presidente Salinas había enviado a la cárcel a varios ricos empresarios acusados de evasión de impuestos. Uno de ellos era el esposo de Yolanda, Guillermo de la Parra, propietario de la cadena de hoteles Cristal. Como la empresa estaba a nombre de la familia, se libraron órdenes de aprehensión en contra de Yolanda y de sus hijos. Cuando Azcárraga se enteró, llamó a Yolanda, quien se había escondido con un pariente, y le dijo: la televisión está a sus órdenes. De inmediato fue a ver a Salinas para abogar por esa familia y también hizo que Ricardo Rocha
entrevistará a Yolanda en su programa de televisión para despertar la simpatía del público. Entre otras cosas, Yolanda habló de cómo su esposo había mandado a construir gratis para 36 familias en una hacienda de su propiedad allá en Durango. 2 meses después, De la Parra fue liberado. ¿Sí? O sea, imagínese aquí, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que el señor Azcárraga dijera, oye, esta señora nos hizo ganar una millonada, trae ese problema, a ver, venga, ¿qué necesita? Entonces hablaron, lo que sí es pues que tenían que pagar sus impuestos público, pero es que imagínense, todo les llegaba a ellos, ¿cómo les llegaba a ellos estos pagos? Les llegaba muchísimo dinero, entonces, pues, ellos dicen que eran inocentes, ¿no? Allá en Durango se construyeron 36 casas público, imagínese usted, 36 casas. Bueno, pues después de esto hay un mito que dicen que por eso se quedaron, Televisa tuvo hoteles. Esto es mentira. Ellos nunca vendieron los hoteles hasta muchos años después. Muchos años después ellos sí vendieron la cadena de hoteles Cristal. Ahorita ya no son de ellos. Ya tienen rato que no son de ellos. Ahorita ellos, incluso también la editorial, después la editorial Beat, que fue muy, muy famosa, y después de tener estos éxitos de Lágrimas y Risas, pues vino Marvel, todos los cómics que también fueron un exitazo, pero la terminaron vendiendo, público, la terminaron vendiendo. Su hijo Manelik, el papá de Mane de la Parra, él sigue tratando él sigue tratando de mantener el legado de su mamá. Tiene una pequeña editorial, el hijo sigue escribiendo y tiene una idea de publicar volverlo a publicar. Fíjese cuántas historias de doña Yolanda Vargas Dulce vimos en la televisión, público. En verdad fueron varias. Después publicó doña Yolanda Vargas Dulce fallece víctima de una embolia a los 74 años. A los 74 años murió el 8 de agosto de 1999 y bueno, siguió vivo don Guillermo. Pero don Guillermo hizo algo muy particular, público. Ahora pues es una familia que educada, una familia que trabajadora. Yo tuve el gusto de conocer a la señora Alondra de la Parra, ¿no? De entrevistarla, a Mane. Mane es un tipazo. Mane es un tipazo. Ahorita Mane, aparte de ser cantante, de ser actor, también Mane se está dedicando a taquerías. Tiene 3 taquerías famosas, 2 en México y una en Estados Unidos. Famosas de estas donde fue a comer, hay esta mujer que canta, esas son de Mane. Entonces es una familia educada. Fíjese, con Alondra de la Parra, pues tenemos la fotografía, por si usted no los ubica. Pues también es una de las directoras importantes que nos representan en México, ¿no? Mire, tengo aquí, muy guapa, talentosa, doña Alondra de la Parra. Mire, aquí está, aquí tenemos la fotografía. Ahí está Alondra y Mane, ¿no? Ahí están. Ahora le voy a mostrar a los hijos de doña Yolanda Vargas Dulce, que también ya se nos estaba olvidando, Guaf. Échale. La de los hijos. Pues sí, ni modo que los míos, Guaf. Es de mis edades de Yolanda, pues sí, pues ni modo que los míos. Ahí está, mire. Mane es el de chamarra amarilla. Pero ahí están todos los hijos de doña Yolanda Vargas Dulce. Bueno, en parte de los hijos de doña Yolanda Vargas Dulce, algunos primos, y ahí están, con sus hijos. Pero bueno, entonces es un mito público porque se decía que el señor Azcárraga le había dicho, sí, te pago la deuda, pero déjame algo a cambio, ¿no? De tus hoteles, y que de ahí había salido Grupo Posadas. No, eso está equivocado. Todo Grupo Posadas, que es Fiesta ahí en Fiesta Americana, todo esto es de Gastón Azcárraga, un primo de Emilio Azcárraga. Por eso se decía que no. Lo que sí pasó, público, es que negociaron muy bien con el señor Azcárraga, y hay otro mito que supuestamente sí le ayudó a pagar le ayudó a hacer este asunto de la deuda, firmando unos contratos para los derechos de sus telenovelas. La verdad, investigamos eso, como son
son arreglos que se hacen a niveles importantes y todo esto, no pudimos encontrar realmente una prueba fehaciente, una prueba que nos diga que en verdad este proyecto de darle los derechos por no sé cuántos años son de Televisa. Sí sé que firmaron algo, o sea, sí me imagino que han de haber firmado algo por un determinado tiempo, pero no creo que doña Yolanda le hubiera soltado así los derechos de todas sus telenovelas, no. Ahorita, pues es un albur público porque lo que hacen es basado en el libreto de tal cosa. Eso sí lo pidió doña Yolanda. Doña Yolanda eso sí dejó firmado. Ella que siempre que toman pusieran basado en la historia original de Yolanda Vargas Dulce como primer crédito, ¿no? Eso sí. Y bueno, pues aquí la historia público de la señora Yolanda Vargas Dulce y todo lo que le hizo ganar a Televisa, pero sobre todo público, todo lo que dio a este país. Por eso ella decía, mi esposo construyó esas casas, donaban dinero, o sea, a pesar de que les iba muy bien, ellos nunca se despegaron del suelo, tanto Yolanda como don Guillermo. Siempre fueron dadivosos, siempre amables. Entonces, bueno, pues desde aquí un homenaje para doña Yolanda Vargas Dulce. Gracias por todo su creatividad, por todo lo que nos aportó a la cultura mexicana, ¿no? Espero le haya gustado este episodio de los archivos del espectáculo público. Les recuerdo que también, si no lo ha visto, está Juan Gabriel y Alberto Aguilera, los archivos del espectáculo a 9 años de la muerte del Divo. Ahí tenemos entrevistas, audios, todo. Entonces, ojalá le haya gustado, público, este episodio de Yolanda Vargas Dulce. Le agradezco, nos vemos en la próxima. Si es la primera vez que ve esto, suscríbase, le dé like, comparta. Y también les recuerdo que tenemos nuestros en vivos de lunes a lunes. Estamos siempre a las 7:50 de la noche. A ver, ponme el gráfico, guap, porfa. Mire, estamos lunes, martes, jueves, viernes y domingo a las 7:50 de la noche con la mejor información de los espectáculos y los miércoles a las 8 de la mañana. Así es que por ahí nos puede ver. Muchísimas gracias a todas y todos por escribirnos, por sus mensajes, por sus cooperaciones que nos hacen de manera directa, a los que hacen a través del superchat. Muchísimas gracias, se los agradezco mucho. Yo soy Jorge Samitis y nos vemos en la próxima, público. Muchas gracias.